Señores, Donald Trump acaba de recibir un golpe inesperado. Y en Florida, nada menos. El estado que siempre ha sido crucial para los republicanos, ahora podría ser el escenario de una enorme sorpresa. O sea, tan solo imagínate un futuro donde Florida deja de ser un bastión republicano. Pues parece que esa posibilidad está más cerca de lo que crees. Y hoy quiero contarte cómo la Kamala Harris está poniendo las cosas muy difíciles en este estado clave. Y ojo, porque esto podría cambiar el curso de las elecciones 2024. Así que quédate conmigo hasta el final del video y te revelaré todos los detalles más importantes. Vamos directo al grano. Esta misma semana salió una nueva encuesta que tiene a todo el mundo hablando. La razón, pues Donald Trump está solo un punto por encima de Kamala Harris en Florida. Así es, Donald Trump, el tipo que siempre ha arrasado en este estado, ahora está prácticamente empatado. Para darte una pequeña idea de lo que esto significa, en las últimas elecciones, Florida ha sido un estado clave para cualquier candidato republicano que quiera llegar a la Casa Blanca. O sea que esto, señores, es una verdadera premisa. Obviamente, esto no es todo. En el Morning Consult también se lanzó otra encuesta, la cual nos confirmó este escenario, que Trump está solo 2 puntos arriba de Kamala, 49% frente a 47%. Ojo que estas encuestas son recientes, estamos hablando de septiembre de 2024. Y si creías que Florida estaba segura para los republicanos, pues creo que ahora más te vale que te sientas porque las cosas están cambiando y rápido. No solo Florida está en la mira, Kamala Harris también está liderando en Carolina del Norte por 2 puntos y en Georgia por la misma diferencia. Estos son estados que antes eran sólidamente republicanos. Pues amigos, estamos hablando de una posible ola azul que podría estar sorprendiendo a todos en este año 2024. Ahora, ¿qué significa esto? Que las elecciones están mucho más abiertas de lo que muchos pensaban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Florida? Bueno, para empezar hay un cambio interesante en el tipo de votantes que se están activando. Michael Steele, quien fue presidente del Comité Nacional Republicano, ha dicho algo que tiene mucho sentido. Según él, Kamala Harris está construyendo una nueva coalición. Está atrayendo a votantes que antes se identificaban con los republicanos, pero que ahora están descontentos. Y bueno, pues, según él, lo que está sucediendo en torno a Kamala Harris no es tan solo una candidatura más. Está creando un movimiento que está tocando fibras sensibles, especialmente con el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Hay muchos votantes que son de centro derecha que están cambiando de bando porque no les gusta cómo los republicanos han estado manejando estos temas. Es uno, pues, que está alineando a muchos y Kamala de algún modo lo está capitalizando. Como les dije, no solo es Florida, es un cambio que vemos también en Carolina del Norte, un cambio que vemos en Georgia y bueno, quién sabe qué otros estados más. Pero bueno, lo que está pasando en las calles también es muy interesante. Uno de los lugares más sorprendentes donde estamos viendo este cambio es en la comunidad de la Villa El Retiro de Florida. Ha sido este bastión conservador por años. Ahora resulta que los demócratas están tomando fuerza. Gente que antes tenía miedo de mostrar su apoyo a la ola azul, a los demócratas, ahora están saliendo con todo. Están organizando caravanas en carritos de golf, con banderas de Kamala Harris, con camisetas y hasta desfiles. ¿Cuál es la clave? Hay un entusiasmo creciente. Y creo que en el factor político, señores, cuando esto pasa, los votos empiezan a cambiar. Ya lo hemos visto en elecciones pasadas. Si los demócratas logran sacar a más gente a votar en Florida, pueden ganar. Y ojo, porque en el año 2020 Biden perdió solo por un 3%. Dentro del margen de error eso es nada. En el 2016 Hillary también estuvo muy cerca. Así que este estado está lejos de ser un caso cerrado para Donald Trump. No es solo también el entusiasmo lo que está moviendo esta balanza. También tenemos que hablar de los sindicatos.
todos los sindicatos de los Teamsters en Florida ahora han salido a respaldar a Kamala Harris. O sea, este es otro duro golpe para Donald Trump. Los sindicatos están apoyando a Kamala porque ven en ella una aliada para los trabajadores. El candidato republicano, pues en cambio, está proponiendo políticas que favorecen más a los ricos que a los de la clase media. Y recordemos que esto ya lo dijo Kamala Harris, que Donald Trump quiere recortar los impuestos para los millonarios mientras reduce el seguro social y el Medicare. Si no me crees, mira los números. Bajo la administración de Biden y de Harris, la inversión en manufactura ha explotado, en gran parte gracias a la ley de infraestructura y a la ley de reducción de la inflación. Todo esto está creando empleos bien remunerados, especialmente en Florida, donde la economía sigue siendo este tema crucial. Así que los sindicatos creo que no se equivocan al apoyar a Kamala Harris. Lógicamente no son solo los sindicatos. Más de 400 economistas ya han salido a respaldar a las políticas económicas de Kamala, mientras al mismo tiempo están advirtiendo que las propuestas de Donald Trump podrían hundirnos de nuevo en una recesión. Estamos hablando de un tema que va a ser clave para los votantes en Florida, la economía. Y parece pues que en esta ocasión Kamala Harris tiene ventaja en este frente. Ahora viene la parte donde Donald Trump no para de tropezar, y muy fuerte. Uno de los mayores errores que ha cometido recientemente fue con la comunidad haitiana en Florida. Donald Trump, recordemos que hizo ciertos comentarios totalmente racistas sobre los haitianos en Springfield, Ohio, diciendo que se estaban comiendo sus mascotas. Así es, un comentario fuera de lugar, lo cual, señores, ha enfurecido en cierto aspecto a toda la comunidad haitiana, no solo en Springfield. Hablamos de más de 500,000 haitianos viviendo en Florida, una comunidad que podría ser clave en las elecciones de noviembre. Y bueno, como lo dijo, pues Debbie Mucarsel, la candidata demócrata al Senado en Florida. Este tipo de comentarios pueden costarle caro a Donald Trump. Es racismo puro y duro, y los haitianos están respondiendo. Además, no es solo esta comunidad. También los latinos en Florida están mostrando cierto apoyo cada vez mayor a Kamala Harris. Y bueno, pues, últimamente en las redes sociales hemos estado viendo cómo la gente está apoyándola y Donald Trump está perdiendo el apoyo que él tanto necesita en este estado que antes le perteneció a los republicanos. Así es, amigos, aquí estamos una vez más. Al parecer ahora Florida, un estado clave en las elecciones 2024, está más dividido que nunca. Las encuestas nos muestran que Donald Trump y Kamala Harris prácticamente están empatados, y los movimientos en las calles, el apoyo de los sindicatos, la energía que vemos en lugares como la Villa, podrían cambiarlo todo. Si Kamala logra sacar a más votantes en noviembre, yo creo que Florida podría ser la sorpresa del año. Pero bueno, ahora te pregunto a ti, ¿crees que Kamala Harris pueda realmente ganar en Florida? ¿Qué piensas de todo este movimiento que se han dado gestando en este estado? Déjame tus comentarios abajo porque quiero saber cuál es tu opinión. Y bueno, ya sabes, recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir desmenuzando todo lo que está pasando rumbo a las elecciones 2024. Hasta pronto.